tendremos historia y novedad. Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. Poner la casa en orden. Déjame ver esa pequeñita, Nick. Esas monedas son tan lindas. También las veo bonitas, Gaby. Papá, ¿puedo separar algunas para guardarlas como recuerdo de nuestro viaje? Claro, Nick. Separé las más nuevitas. ¿Sabían que la moneda que se usa aquí en Israel es una de las más antiguas del mundo? Se cree que el shekel ya se usaba en la Mesopotamia 3000 años antes de Cristo. ¡Wow! Pero, ¿así eran las monedas y los billetes? No, Gaby. El shekel de aquella época era una medida de peso. Las personas las usaban al negociar las cosas que ellas mismas producían, como los granos de cebada, por ejemplo. ¡Qué interesante! Asís, ¿es verdad que en el tiempo de Jesús el shekel era la única moneda aceptada en los servicios del templo? Sí, Cecilia. Todas las monedas extranjeras tenían que ser cambiadas por el shekel. ¿Ven esas divisiones aquí? Funcionaban como puestos de venta. Algunos eran como casas de cambio y en otros se vendían palomas, ovejas y otros animales para los sacrificios. Incluso, para entrar en el templo, las personas tenían que pagar medio shekel. Pero el templo no necesitaba mantenerse con ese dinero, ¿no, Asís? Por lo que leímos, todo judío traía anualmente un valor en dinero para rescate de su vida y muchos otros también traían ofrendas de gratitud. Eso ayudaba a mantener el templo. Así es, Héctor. El problema era que los comerciantes cobraban precios altísimos y explotaban al pueblo, tanto en el cambio de monedas como en la venta de los animales. Con eso podemos entender por qué Jesús se puso tan triste y se indignó al mismo tiempo cuando vio lo que sucedía aquí. Ahora logramos tener una idea, ¿no, Nick? Porque podemos imaginarnos el ruido de los animales, los comerciantes que gritan para llamar la atención de las personas a sus precios, y toda esa confusión impedía la verdadera adoración a Dios que debía haber en el templo. Así es, y hablando de adoración, otro elemento muy importante eran los baños de purificación. ¿Qué tal si vamos a conocer los tanques que se usaban para eso? ¡Qué interesante! ¡Vamos para allá! Aquí era donde los adoradores del templo hacían el mikveh, o baño ritual. Ellos descendían por una escalera antes del baño y subían por otra escalera después de ser purificados. Era aquí donde se sumergían y ahí se cambiaban de ropa. Solo después podían ir al templo. Purificación. Eso era exactamente lo que necesitaban las personas cuando Jesús llegó al templo. Pero era de otro tipo, ¿no? Así es. Y Jesús comenzó esa purificación tomando una actitud, porque los que deberían estar cuidando de la casa de Dios, o sea, los sacerdotes y líderes religiosos, estaban más interesados en las ganancias que los comerciantes compartían con ellos. ¡Ay! Todo en el templo señalaba a Jesús. Y ahora que él estaba allí entre ellos, solo estaban pensando en dinero. Y no solo eso, Gaby. Ellos también dejaban de cumplir la orden de Dios de cuidar a los necesitados, a los enfermos, a los que sufrían, a los que iban al templo en busca de sanidad, de perdón y de un encuentro con Dios. Realmente muchas personas venían al templo y la ciudad se llenaba. Y algo curioso que quiero mostrarles. Vamos a conocer las escalinatas del templo. Gaby, tú que estás subiendo y bajando, ¿notaste algo extraño? Parece que los escalones tienen defectos. Unos son cortitos y otros muy anchos. No es defecto, Gaby. Es la estrategia. ¿Sabes por qué? Cuando las personas venían de muy lejos a adorar en el templo, muchas veces estaban tan animadas, tan eufóricas, que querían subir las escaleras corriendo. Pero eso podría causar algún accidente. Y además no representa la solemnidad y el respeto que ese lugar merece. No entendí qué tienen que ver esos escalones con eso. Entonces, con los escalones desiguales, todos estaban obligados a subir esas escaleras más lento. No se logra subir corriendo. ¡Ah! ¡Tiene sentido! Es muy importante lo que dijiste, Asís.
Ese lugar realmente era considerado sagrado. Sí, lo era. Los judíos sentían orgullo por el templo y no admitían que alguien criticara el lugar. Pero me parece que ellos se olvidaron de eso cuando permitieron que el patio se pareciera a un mercado. Por eso me gusta la parte en la que Jesús decidió decirle basta a toda esa confusión. A mí también. Solo la mirada de Jesús lo decía todo. Los que estaban equivocados hasta se quisieron esconder. Cuando escucharon la orden de Jesús, Gaby, de quitar todo aquello de allí, y vieron cuando levantaba y sacudía el látigo, salieron corriendo y dejaron todo ahí. Los animales, el dinero y demás. En fin, todo. Y aquel lugar era una ruidosa confusión. Y de repente, todo quedó en profundo silencio. Esa es la primera vez que recuerdo que Jesús estuvo tan enojado. Pero él tenía razón, ¿no, Gaby? Jesús quiso cuidar la casa de su padre. Y el rostro de Jesús brilló de manera que era imposible no notar que había algo realmente especial en él. Además, habló con tanta autoridad que tuvieron que obedecer. Por eso las personas irrespetuosas tuvieron que huir del templo y no pudieron permanecer allí. Hasta los sacerdotes salieron con miedo. Pero las personas que estaban allí por el motivo correcto volvieron cuando las cosas se calmaron, ¿no es cierto, papá? Eso mismo, hija, y entonces sí, el templo cumplió su verdadero papel. Dejó de ser una feria para ser una casa de adoración. Solo es una pena que eso no duró mucho. Después de 3 años, los comerciantes estaban haciendo lo mismo. Los sacerdotes continuaban explotando al pueblo y odiaron todavía más a Jesús cuando purificó el templo de nuevo. Estaban solo esperando una oportunidad para terminar con él. Ellos no aprendieron nada. Verdad. Y además Jesús intentó ayudarlos y les contó sobre la piedra que había sido rechazada en la construcción del templo de Salomón. Creyeron que no servía para nada, pero después vieron que era perfecta, como piedra angular, la más importante en la construcción. Bien, así es. Más claro imposible, ¿no? Jesús estaba diciendo que Él era la piedra angular. Hablando de piedra, ven estas aquí. Son las piedras originales del templo de la época de Jesús. Así como Jesús había dicho que sucedería, desde la destrucción de Jerusalén en el año 70, no quedó piedra sobre piedra. El templo, que era el orgullo de los judíos, fue derribado por los romanos. Miren el tamaño de estas piedras. Son más grandes que todos nosotros. Nick, ven a ver. Ahora me quedó una duda. Con piedras de este tamaño, ¿cómo pudieron traerlas cuando construyeron el templo? Ya lo van a saber, Nick. Prepárense, porque ahora iremos a visitar el Instituto del Templo y después podremos ir hasta el Muro de los Lamentos. ¡Ah, no! Yo no quiero ir. Me siento tan feliz con este viaje. No tengo nada para hacer en el Muro de los Lamentos. No, Gaby. Te va a sorprender lo que la gente hace allí. Ah, entonces quiero ir enseguida. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Sí, Gaby, tú puedes hasta no quejarte, pero eres tan curiosa.